bueno, amigos de Facebook, del canal YouTube de Federación Española de Belenistas, de redes sociales, belenistas que nos vemos por cualquier sitio. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés en estos cafés que estamos haciendo ya de manera continua. Llevamos ya unos cuantos, quedan todos, pero bueno, los que están, ahí están y los podéis disfrutar en el canal de YouTube de Federación Española de Belenistas. Estamos contentísimos, yo estoy súper feliz porque estoy con una de mis amigas belenistas, con Lola Temprado, que bueno, teníamos muchas ganas de este café y la verdad es que bueno, ya sabes que estas cosas las vamos buscando la oportunidad de encontrarnos y en este caso pues en una visita de ella aquí a Pamplona pues ha sido posible estar un ratito con ella, así que lo vamos a disfrutar con nuestra amiga Lola, ¿eh? Y nada, quería darte en primer lugar las gracias, por supuesto, por dejarte un poco engañar, aunque bueno, como somos amigos, y muy amigos además, no es tanto engaño, esas cosas que te proponen y que tú pues dices que sí, y además creo que eras una de esas personas en mi listado inicial con la que teníamos que hacer un café. Así que muchísimas gracias, Lola, y bienvenida. Gracias a ti, a Federación, por darnos la oportunidad y darnos la voz. Voz que pido perdón porque tengo un poquito, como yo digo, perjudicada. Pero gracias a vosotros porque sois una ventana abierta, un escaparate a que se conozca un poco más a la persona y no al personaje. Porque, bueno, a nivel profesional yo creo que un poco todos nos conocemos en este ámbito, pero de lo que se trata, en lo que se trata del ámbito un poco más personal, pues nos conocemos los amigos, pero realmente sí. La gente de fuera como que no conoce mucho, ¿no? Un poco la persona, conocen al personaje, pero no a la persona. Entonces, gracias a ti, a Federación, por darnos la oportunidad de hablar un poquito de todo, ¿no? Vida personal, un poco vida laboral y todo. Claro, además el objetivo, como dices, de estos cafés es eso, simplemente es... yo pongo el ejemplo siempre, que ya lo tengo como, bueno, claro, los cafés se van haciendo, pues siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es así, es el mosaico de la palabra Belén o belenismo, y que ese mosaico lo construimos con las pequeñas o grandes aportaciones de diferentes personas, con diferentes visiones, y que aquí todo está bien, es decir, cada persona tiene su café, su tertulia, su espacio y su experiencia es lo que nos interesa, ¿no? Pero no se trata tampoco de polemizar en cosas que... No, hoy estamos contigo, con Lola, y es tu café y tu... Sacar lo mejor de cada uno. Y tu ratito. Claro, sí. Y bueno, ya pensando un poco en... Claro, porque contigo pues, podemos estar 1 hora o 2 o quizás 3. Yo me puedo ir a hacer la compra, volver y esto sigue y vamos al mismo nivel, con lo cual, bueno, creo que es un café, vamos a decir, fácil y un café amable. Pero yo quería empezar con ¿cuándo te picó a ti el bichito del Belén? Ese bichito que además yo siempre utilizo el ejemplo de Vicente del Puerto, que una vez se lo escuché que decía, porque a los belenistas nos ha picado el mosquito del belenismo y nos ha metido el veneno y eso ya es para siempre. ¿A ti cuándo empezaste o cuándo fuiste consciente de todo esto? Pues yo creo que en la barriguita de mi madre ya era belenista, porque yo nací en una casa en la que el belenismo se vivió de siempre. Mi madre, ella modelaba sus propias figuras, además con un estilo muy personal. Ella iba al campo, cogía la greda, la limpiaba, la colaba, la secaba y ella hacía sus propias figuras. Mi padre le hizo el horno de una manera bastante en plan casero, pero que funcionaba. Belenista de forma artesanal. Con un bidón de gasoil se lo abrió, dentro de ese bidón metió otro bidón y le hizo pues como un horno que tenía fuego del exterior y luego metía muchas aguas en el interior. Entre un bidón y otro tenía una cámara es que es curioso, mi padre era muy... ¿Y de eso tienes algo
allí No, en Adamuz, en no, porque Córdoba? eso ya se estaba en lo que era el corral de la casa y se oxidó y se tiró. Pero lo puedo describir perfectamente. Un bidón de gasoil grande, el tamaño más grande que había, y otro un poco más pequeño en el interior, en el que entre uno y otro había más o menos unos 7 dedos a todo alrededor, ¿no? El perímetro. Y entonces se metían las aguas candentes en ese hueco de entre bidón y bidón, y en la parte de abajo encendía el fuego, encendía la candela. Claro. Entonces metía todas las figuras en el interior, eran greda, era de la arcilla que se cogía allí en mi tierra, y tapaba el horno. No recuerdo si le dejaba salida, realmente no recuerdo, pero sí que las ponía a coser y salían las figuras divinamente. Algunas se partían, pero sí, funcionaba súper bien. Entonces era un horno de leña, o sea, fíjate, y alcanzaban la dureza necesaria para coser la figura. Para considerar ya cerámica. Sí, entonces... ¿Y tienes piezas? Sí. No, ¿tienes piezas de tu madre? Sí, las tengo. Bueno, eso algún día habrá que verlo. Pues eso habrá que verlo. Ella tenía su forma. Le pasaba a mi madre como a ti. Tu estilo es inconfundible. O sea, vemos una pieza de chocarro y sabemos que es de chocarro. Y a ella le pasaba igual. Mi madre ya tenía su propio estilo personal. Entonces, desde mi más tierna infancia, me recuerdo en una mesa redonda de formica de que tenían el tablero brillante, se ponía el brasero debajo. Yo me recuerdo haciendo bolitas para hacer las naranjas del huerto de las naranjas, de los naranjos, y yo ya iba haciendo bolitas, y cuando ya tenía un montón, mi madre le ponía el ganchito metálico para luego colgarlos en los naranjos, y ellos lo hacían todo, o sea, desde las construcciones, que en su gran mayoría las hacía de cartón y luego las enfoscaba. Y bueno, el río, mucha gente me dice, ¿cómo te dio a ti por hacer el río? Yo lo mamé, yo nací en el río del Belén. Bueno, es que tú naciste, o sea, y conforme salías ya eras el Belén. Sí. Claro, porque ya estaba pues tu madre con toda esa actividad. Yo nací el día 15 de octubre y mi madre ya estaba en pleno... Y pues se ponía en mi casa la clásica casa andaluza de 3 portales y al fondo el patio. Y los 3 portales desde la puerta de la calle eran mesas continuas, salían y entraban, pero eso, Belén hermosísimo. Y terminaba en el patio. Y claro, venía gente de toda Andalucía. Ten en cuenta que estamos hablando de... Bueno, yo he cumplido ahora 60 años. O sea que estamos hablando de 60 años para acá. Sí. Y se estuvo haciendo hasta que, bueno, yo me casé con 20 y mi madre seguía haciendo el Belén. Entonces se estuvo haciendo bastantes años, y luego ya, bueno, pues ya se dejó de hacer porque ella sola no podía y tal. Ya, claro. Pero yo lo he vivido de siempre. Y además sería un Belén grande, un Belén popular, ¿no? Pues el Belén tendría como 3 veces la anchura, la largura de este. Sí, era bastante grande. Y todo un lujo de detalle, o sea, todas las escenas bíblicas, ella todo hecho por ellos. La cascada de agua. Con lo que te gusta a ti el agua y verla correr. Mi madre en la montaña, y el por ejemplo, ruidito. me vuelve loca. Desde las montañas las hacía con papel, las arrugaba, no había espuma de poliuretano en aquellos entonces, pero bueno, hacía todo luego lo pintaba con abrochazos, como yo decía, y dándole, y hacía un Belén maravilloso. Entonces yo me he criado en ese ambiente, pero también es que te guste o no te guste, porque por ejemplo... Sí, te puede, claro, no gustar o decir, bueno, pues yo estoy ya harta de todo este tema y no... Sí. O ir por otro lado, simplemente, que no te apasione. Yo tengo una hermana solamente, y mi hermana, el mundo de la artesanía y el belenismo no. Ella la costura sí, pero el belenismo no. Entonces yo lo mamé y ella lo mamó, y sin embargo yo sí que continué con ello. Y además yo creo que por cosas que veo tuyas de tus montajes, ahora ya en Requena, ¿no? Donde vives, montas el Belén este grande, que lo tienes mucho tiempo. Yo creo que por lo que has contado y vídeos que he visto tuyo y fotografías de esos trabajos, al final es ese Belén de tu madre, ¿no? Totalmente.
Ese Belén de tu madre está ahí. Incorporándole muchas cosas nuevas, por ejemplo, las técnicas de la espuma de poliuretano, el modo de hacer agua también es diferente, porque Sí. ella lo hacía, ella ponía, iba empalmando trozos de canalón, estructuralmente era diferente, está claro, pero yo lo que siempre quise, siempre es tener un estilo propio, porque yo lo que siempre he querido es como tener un sello de autor, ¿no? El que la gente vea ese Belén y diga, es de ella. Ujú. Y ahí en ese Belén interviene no mucha gente, no somos muchos, pero estamos ahí un grupito Sí, que trabajes en equipo, o sea, sí. tú lo diriges o lo diseñas, No, lo digo. yo lo dirijo, lo que es estructuralmente hablando, todo lo que son montañas y todo eso lo hago yo, pero no porque lo quiera hacer yo, sino porque ellos hacen otro trabajo abajo que también es fundamental. Entonces ellos, por ejemplo, ellos están abajo en mesa y ellos están haciendo puertas, haciendo chumberas, haciendo palmeras, haciendo todo lo que yo les voy pidiendo. Entonces ellos, lo que es la estructura, pues yo tengo una malísima costumbre, que tú y yo lo hemos hablado algunas veces. Yo no hago planos, yo no diseño sobre un papel, yo lo tengo todo aquí, yo tengo mi idea y luego esa idea acaba siendo como acaba siendo. Empieza por un lado y luego puede, como un río, que viene por aquí. Exactamente. Pues mira, igual me gusta más por aquí, pero luego giro para aquí y luego, pues bueno, pero el disfrute está en eso también. Claro, ¿no? pero eso también me genera muchos problemas en el equipo, porque si yo hiciera un plano y supiera dónde voy a poner cada cosa para temas de iluminación y todo eso, también sería muchísimo más acertado, pero ¿qué me pasa? Que como yo lo mismo pienso aquello allí, luego allí no me gusta, me lo llevo a la punta contraria, pues hay muchas veces que no se puede iluminar como se debería de iluminar. Pero bueno, en definitiva yo soy así y como decía mi madre, quien me quiera, que me quiera con mis defectos y mis virtudes. Claro. Y bueno, pues se hace un Belén súper grande en Requena. ¿Cuántas personas, colaboráis en, o sea, estáis, porque la gente que está haciendo esos trabajos de vegetación que dices, del equipo total, ¿cuántos podéis ser? Pues mira, está Silvi, Raquel, Lolita, Lidia, que cada uno aporta según sus conocimientos y sus habilidades, José Luis, Jesús y Joaquín. Pero no olvidarme de nadie. No, bueno, el equipo, y el etcétera. En definitiva somos la junta directiva de nuestro centro andaluz, pero nosotros no somos asociación belenista, somos centro andaluz. Ahí trabajáis como Casa Andalucía y hacéis la actividad del Belén, que es una de las actividades del centro. Es el Belén, que se ha convertido una de las más importantes, porque yo creo que es una de las que más difusión le dan. No se concibe un sitio de Andalucía, aunque vivimos en Requena, pero no se contempla en mi mente un centro andaluz sin un Belén. Claro. Porque ya sabes tú que en Andalucía hay una raíz belenista muy importante. Sí. Entonces yo lo montaba en mi casa y llegó un momento en que se me hizo ya tan grande que me comía el salón. Y planteé bajarme todo lo que yo tenía y hacerlo en el centro, y a partir de ese momento ya pues todo lo que se comprara, todo lo que se hiciera ya por parte de la asociación. Oye, qué bien, Lola. Y así lo hicimos. Qué guay. Y estamos muy contentos porque tengo la gran suerte, de verdad. Yo soy muy afortunada de poder difundir a través de mis redes sociales el mundo del belenismo y en este caso concreto... Eso quería ir también al tema de el tema de redes, que en tu caso además es algo que igual no te define, igual va más en el personaje que decíamos, ¿no? Pero bueno, es cierto que muchísimas personas te conocen a través del tema de redes sociales. Pero bueno, antes de eso, quería... Un tema que no se lo he preguntado a nadie y me parece que es una pregunta básica, pero lo hemos tocado, cada uno aporta, ¿no? El que es más belenista pues tiene una idea, el que cuando lo hicimos con Antonio y Ana del Museo de Belénes pues era otra visión, ¿no? Pero pregunta bomba, Lola, bomba. ¿Qué es un Belén? Me esperaba esa respuesta y lo que viene ahora. Sí. A ver,
un Belén para mí no es un escaparate en el que se ponen figuras. Para mí un Belén es emociones, sentimientos, religiosidad, espiritualidad, un poco de tu vida, mucho de tu vida, porque también tu vida se refleja ahí en ese Belén, en la forma de hacerlo, en la forma de interpretarlo, en la forma de componerlo, y en cada una de las escenas hay un pedacito de ti. Y yo siempre procuro que el Belén no sea algo para que la gente venga y contemple. Primero me tiene que satisfacer a mí. Ujú. Y una vez que yo quedo completamente satisfecha, entonces le doy participación visual a la gente de fuera. Pero sobre todo y ante todo lo hago por mi propia satisfacción, porque dentro de ese Belén hay muchas cosas, engloba muchísimas cosas que no solamente es, como te digo, poner una mesa y empezar a poner figuras, Claro. sino que hay una vida dentro que abarca todas esas facetas que te he dicho. Claro. Y por ejemplo, ahora estamos en un momento, se habla, ¿no?, de que el Belén está en un momento dulce con respecto a épocas un poco anteriores, igual con respecto a otras épocas parecido, pero bueno, sí que es cierto que se ve un movimiento en asociaciones, Sí. en particulares que se acceden a mostrar sus trabajos, a hacer cursos, el tema de los congresos, las jornadas que tú bien conoces, Sí. Regionales, pues todo lo que hay por toda España, los cursos que también se proponen, lo que te haces tú en los canales y todo eso. Quizás no hay un exceso de ser como un pavo real, quiero decir, como visión, es decir, no es un exceso de exhibición en algunos trabajos en los que vemos, claro, una perfección, un tal, pero el hacerlo más humano, más cercano, con más toque, con más pellizco, parece que eso no tiene una categoría. Es decir, el tema artístico viendo como una especie de mejorar hacia, además que es muy injusto porque vamos solamente hacia un estilo de un hiperrealismo que puede ser excesivamente frío bajo mi punto de vista, ¿eh? ¿No crees que el Belén popular, los Belenes más de corazón, el Belén que corre el agua, el Belén con los cacharritos, con cosas que a veces dices, bueno, pues sí, pero son parte, como que se queda un poco, como que cuesta que la gente diga, bueno, ya, pero esto, bueno, sí, pues en casa, pero no, el tema ya un poco de la virguería artística no va un poco en detrimento A ver, del belenismo. yo es que soy un poco un fuera parte. Yo cuando me dicen, hay mucha gente que me dice maestra, no, yo no soy maestra. No. Hay gente muchísimo más preparada que yo y hay gente que trabaja de forma muy diferente a mí, pero yo tengo un punto de vista de todo esto quizás diferente al resto del mundo. Yo como te he dicho, desde mi más tierna infancia, yo estaba haciendo belenes, porque lo he visto y lo he vivido toda la vida, un Belén muy de andar por casa, en el que tampoco se respetaban tamaños y profundidad de campo, el punto de fuga y toda esa Perspectiva, historia. lejanías y Exactamente. cosas. Y cuando yo empecé a difundir todo esto, yo pertenecía entonces al foro belenista y yo empecé a poner mis paso a paso en fotografía. Todavía no funcionaba YouTube como funciona No, ahora. claro, era una página, un portal de internet. Entonces yo empecé a poner mis paso a paso en fotografía y hubo un señor que me preguntaba, era de México, con el cambio horario, cuando yo le respondía yo no lo veía, él no lo veía hasta el día siguiente, él me preguntaba, yo no le podía responder hasta el día siguiente, y ahí empezó un poco un tira y afloja. Yo decía, vamos a estar toda la vida, porque el hombre no me entendía lo que yo le trataba de explicar, o yo no me explicaba lo suficientemente bien para que él me entendiera, ¿no? Entonces le dije a mi hijo que entonces recién empezaba internet y recién se abrió un canal, y le dije, por favor, ¿me puedes dejar que te suba un vídeo a tu canal?
yo le explico a este hombre brevemente lo que quiero, pero así, para que él lo vea y lo pueda entender. Le grabé el vídeo con un móvil, o sea, sin ningún tipo de tecnología punta, y lo puse en el canal. Y al día siguiente, cuando el hombre me dijo que ya lo había visto, yo le dije, éntrese aquí, mírelo. Resulta, me dijo mi hijo, le dije, quítalo ya, y me dijo mi hijo, mamá, o madre, como él me dice, madre, tú no sabes la necesidad de belenismo que tiene la gente. En 24 horas que había estado el Belén puesto, el vídeo puesto, tenía 17.000 visitas. Fíjate. Imagínate, que estaba empezando, que había muy poca gente todavía que tuviera internet. Bueno, pues aquello fue, bueno, me dijo mi hijo, te lo voy a dejar puesto, porque esto le puede ayudar a mucha gente a resolver dudas. Y lo dejamos puesto. Alcanzó las 100.000 visitas en poco más de una semana. Y entonces yo me decidí a abrir mi primer canal, que no fue de los que tengo ahora. Se llamaba Lola Cordobesa. Y lo tuve un tiempo, pero era un canal en el que yo metía cosas más cosas además de Belénes, cosas tuyas. Sí, pero estaba muy en los vídeos grabados con muy mala calidad y tal. Y entonces decidí cerrarlo y abrir las cosas de la Lola. Ajá. Entonces, allí en Requena, que fue donde yo estaba ya viviendo cuando lo abrí, me decían la Lola. O sea, la Lola con el La por delante. La Lola. La Lola. Las cosas de la Lola. ¿Y qué? ¿Por qué mejor que las cosas de la Lola? ¿Por qué las cosas de la Lola? Porque ese canal era muy amplio, en el que no solamente se veían belenes, sino que se veía cocina, se veía costura, se veía... De cosmética también, ¿no? Cosas de cosmética, jabones, limpieza, se veía restauración de muebles, o sea, un poco de todo. Por eso eran las cosas de la Lola. Después me di cuenta de que había gente que entraba al canal solamente por un tema, que era, por ejemplo, la cosmética o la limpieza o los belenes, y entonces abrí el abanico y hice un canal solo de belenismo, en el que los vídeos de las cosas de la Lola de belenismo me los paso a ese canal, que es entre belenes, nacimientos y pesebres. Por aquello de la diversidad de nombre, que en un sitio le llaman pesebre, en otro nacimiento y en otro... Y ya no entremos en la cuna, porque lo de la cuna también es... Ahí va. Bueno, pues... Entonces, esos fueron mis inicios, ¿no? Y ya hubo polémica cuando estaba yo en el foro belenista, porque yo veía que luego muchos de ellos han resultado más amigos que ruchas, como se suele decir en mi tierra, pero ya tuve yo ahí un poquito de polémica, porque ahí había mucha gente que ponía sus belenes, hacían un poco su camarilla, pero no compartían sus técnicas, no compartían. Pero no es que no compartían sus técnicas, es que no compartían ni les gustaba que otros los compartieran, ¿no? Entonces yo empecé a enseñar al que sabía menos que yo. Además tú eres muy disfrutona enseñando. Mucho. Bueno, me imagino que muchas cosas, pero enseñando muchísimo. Más que haciendo. Más que haciendo. Porque yo siempre he estado enseñando a hacer cosas. Yo mi primer taller lo monté hace pues 38 años. Entonces yo siempre he estado enseñando. Y cuando yo empecé a difundir ya a nivel internacional por las redes sociales, quise enseñar al que no sabía y ayudar al que no podía. Que era mi principal objetivo. Enseñar al que no sabía, que sabía menos que yo, y ayudar al que no podía. Porque yo me volqué siempre mucho con la gente de Latinoamérica, que no tiene, por desgracia, los artesanos que tenemos en España tan maravillosos, no tiene la cantidad de tiendas, aunque sea para vender, efectivamente, o figuritas mismas de escayolas que no disponen de dónde comprarlas, y los envíos les cuestan tan carísimos que no. Entonces, mira, yo siempre cuento, Ignacio, una anécdota, siempre la cuento como algo curioso, algo gracioso, que lo puede ver todo el mundo. Yo hice un pastor que era más feo que un pie. Feo, no, lo siguiente. Para no enseñar. Tan orgullosa estoy de ese pastor, porque le ha ayudado a tanta gente, de esa gente que no
tienen las figuras a su alcance, que no pueden gastarse el dinero en artesanos como tú y como otros muchos. Sí. Entonces yo me sentí tan orgullosa de ver cómo ese pastor, ese horroroso pastor, ya no porque, sino porque era una estructura de papel aluminio con un poquito de alambre, lo vestí ahí de mala manera con gasas y con telas para que no se viera el cuerpo, le hice unas manitas y la cara la hice, yo le decía a la gente, tenéis una figurilla de un angelito de porcelana ahí puesto en la estantería, ponedlo boca abajo, aplastáis un poquito de masa en el, y ya tienes el negativo, dejas secar, le das un poco de desmoldante, pones otra bolita de masa y ya tienes ahí la carita. Y aquello ayudó a tanta gente, a tanta gente, que estoy muy orgullosa. Lo podía haber quitado después, cuando ya empezaron a llegar otros vídeos, pero no lo quito porque es muy feo. Pero me siento muy orgullosa de él. Y me siento más orgullosa todavía de la gente a la que he ayudado con ese vídeo. Empecé con las montañas de papel, continué con las montañas de espuma de poliuretano. La técnica de poner la espuma de poliuretano sobre papel arrugado es una técnica mía. Yo aprendí a trabajar la espuma sobre el alcornoque porque me lo enseñaron en una asociación de Valencia. Fui un día a visitarlo, vi que lo estaban trabajando y me encantó. Y Daniela Labadí, además, a mí me gusta siempre dar nombres de a quien se merece el mérito, hay que dárselo. Me dijo, pues mira, esto se hace así, así. Pero yo entendí que para mí esa técnica no era válida, era maravillosa, pero tardaba demasiado en hacerse y yo necesitaba hacer 70 metros cuadrados en 2 meses y haciendo montañas solo yo. Entonces yo necesitaba trabajar rápido y con un resultado bueno. Y entonces me puse yo a investigar, a probar. Y probé y con el papel hice la montaña hiperrealista. Nada que ver lo que se ve en el vídeo a lo que es realmente. Nada que ver. Y empecé a hacerlo y empecé a ayudar a mucha gente con transformación de figuras, con cachivaches, cacharritos, damajuanas hechas con botellas de agua. Tú ya lo sabes que yo utilizo cualquier cosita. Sí, porque además tú utilizas, es verdad, te iba a decir, incluso cuando hablabas antes de los venenos que hacía tu madre con cartón, también parece que hay muchos materiales como que los decís, bueno, esto ya no vale, ¿no? Y tú, sin embargo, eres la persona que lo coges y dices, mira si vale para hacer esto o esto o esto, ¿no? Que aprovechas todo lo que les pueda sacar un rendimiento para... Sí, porque, te vuelvo a repetir, no todo el mundo dispone ni del dinero, ni del material para poder hacerlo en Polispán, o no todo el mundo tiene acceso a la espuma de poliuretano. Entonces yo me siento como con la obligación moral de ayudar al más débil, y al más débil no por debilidad, sino por falta de medios, ¿no? Entonces siempre lo hice así. Y hubo gente, volviendo al tema de antes, hubo gente dentro del propio foro que se me puso un poquito de uña y a más de uno le tuve que parar los pies. Ya pusieron un apartado para poner los vídeos y seguí ayudándole a la gente y tal. Y bueno, ya una vez que ya empecé yo a hacer lo de mis canales y eso, fue a través de los canales. Sí, porque además ahora, perdona, ya esa página, quiero decir, tuvo en ese momento no había tampoco nada, en internet fue de lo primero, así de tal. Fui la primera persona en empezar claro, a hacer Belén. Ahora sí que es cierto que en redes sociales, pues ya sea Instagram, Facebook y tal, incluso ya un poco de manera individual cada uno, pues podemos ir poniendo cosas, procesos. Yo hago, por ejemplo, muchos directos, de aquí te pillo, aquí te mato en mi taller, y yo le llamo así, es decir, yo estoy trabajando y estoy con esto y te enseño lo que estoy haciendo, es decir, estoy con esto ahora, ¿no? Claro. Y es una cosa muy tonta o muy sencilla, pero la gente te dice, oye, qué gozada, es como si estuviéramos así que estamos y yo trabajando y tú mirando, o al revés, es lo mismo. Sí, mira. Y es la cosa más sencilla y más tonta que se puede hacer. Mira, yo alucino muchas veces porque cuando la gente me conoce personalmente, yo en los vídeos de belenismo y en de las cosas de la Lola o en el de limpieza y eso, yo no salgo nunca. Quien salen son estas personas que tienen que salir, las que tienen que trabajar, ¿no?
Y mucha gente, claro, evidentemente me conocen por el habla, porque hablo más que un Sí. sacamolero, por Y eso además, tengo la voz así. y tu voz además ya, yo siempre digo, yo creo que estará registrada como el motor del Ferrari o de la Harley o pues el timbre de voz de la Lola, Sí. porque claro, Sí. es verdad. Y además yo recuerdo, perdona, cuando viniste aquí a Pamplona la primera vez, bueno, que hicimos aquí en el taller una cosa también con Lidia y tal, y era curioso porque te girabas, te oíamos y decíamos, es que es la Lola. Y estabas aquí, pero claro, es que es esa cosa de oírte, ¿no? Sí. Y es verdad. Es que gusto Y eso, son ¿no? tus manos, tu voz. Muchas veces me oye hablar la gente, pero es que me ha pasado de estar en un restaurante o en un semáforo esperando que pase y a ver una persona al lado en el metro, me ha pasado varias veces también en Madrid, y decirme, se queda la gente así cuando me oyen hablar y a lo mejor no, y me hacen así, Sí. me cogen las manos, Digo, ay, ¿qué eres tú? eres tú y te puedo tocar, Sí, te puedo tocar. ay, que eres Lola, ay, Lola Temprano, pero si yo te sigo en o en otros Claro. canales, ¿no? Y la gente se emociona y me dice, habla igual que en los vídeos, y ¿cómo voy a hablar? Claro. No, pero es algo que o sea, nos choca como, a ver, como puede pasar con una persona de otro mundo, famosa, pero de otro tema, pues que bueno, pues si la voz es muy característica y luego le oyes y dices, claro, es que es así, Claro, claro. eso pasa. ¿Cuántos seguidores tienes así en diferentes seguidores, quiero decir, de gente que ve tus vídeos en YouTube, Si junto los 4 canales, 2.200.000. Fíjate. El de las cosas de la Lola ya va está ya va camino del millón. El de la cosmética está en 500, 400 y pico mil. El de la limpieza y trucos caseros, 500, casi 600.000. Y el del belenismo, el que menos tiene, pero ya va, ahí va. Ya. Claro, porque la gente lo ve en las cosas de la Lola. Y luego hay muchos que se van al otro, pero Sí, la claro, mayoría claro. de las visualizaciones son las cosas de la Lola. Claro. Y Y eso te da una cierta responsabilidad, quiero decir, es decir, tienes tanta gente ahí que, bueno, con sus criterios y unos entrarán por un tema, por otro, o porque les guste algo, o porque le ha dicho no sé quién y tal, ¿no? Te sientes con una cierta, hombre, pues responsabilidad, porque claro, según lo que pongas, o según lo que digas, o si, bueno, pues hay mucha gente que te escucha. no, una cierta responsabilidad, no, muchísima responsabilidad. Ten en cuenta que cuando yo me pongo delante de una cámara, soy el altavoz hacia millones de personas. Entonces hay que medir cada una de las palabras, porque yo qué sé, puedes herir sensibilidades, hay que tocar mucho las cosas con mucha sensibilidad. Mira, yo aparte de estos temas de los canales, yo me gusta muchísimo, yo soy católica a tope, no de ir a misa todos los días ni todos los domingos, pero yo considero que para creer y ser un verdadero cristiano no hace falta tampoco ir a misa todos los días. Entonces yo le digo a don Fernando, que es el sacerdote de mi pueblo, le digo, don Fernando, yo no vengo a verlo aquí a misa todos los días, vengo cuando tengo que venir, pero yo hago mi labor social, que es invertir ese tiempo en enseñar a la gente a amar el belenismo y a otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que te digo, me gusta mucho también lo que es todo lo que es el mundo místico, Mágico. Sí. Un poco de bruja, Lola. Soy Total, muy bruja, total. soy muy bruja, tengo ciertas sensibilidades que no tiene mucha gente. Bueno, sí es verdad, yo te he escuchado cosas Sí. cosas que has contado que bueno, que son así. Sí, que son tengo, digámoslo así, dones que, bueno, algunos de ellos los conté cuando el Sí. congreso virtual, en aquellas congreso virtual. tertulias en petit comité Petit que comité, teníamos sí, y sí. que hablábamos de muchas cositas y bueno, pues estoy, digamos, bendecida con algún don que me hace ver las cosas de una manera diferente. Y me gusta mucho todo ese mundo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, en TikTok, tan famoso TikTok, pues hago a lo mejor de 30 segundos hablando sobre supersticiones, sobre cosas que traen mala suerte, que traen buena suerte, sobre los sueños, la interpretación de los sueños y todo eso.
y llevo muy poquito tiempo, pero está gustando muchísimo, ¿no? Entonces, mi vida, digamos, de redes sociales es muy polifacética. Claro. Como que toco muchos Bueno, palos. porque tú eres así, porque bueno, los que te conocemos por el mundo del Belén hemos accedido a ti o te conocemos, claro, por ese tema Claro. que es el Belén, pero claro, luego entras ahí y dices, no, claro, pero es eso, es luego todos los trucos para que si tienes la piel azul, amarilla, verde, que se te cae, que no se te cae, que se te arruga, que eso para la piel. Y luego, para los que tienen pelo, que si el pelo, que si lo tienen seco, que las o sea, dices, Todo, bueno, todo. o sea, y hay todo lo que quieras. Sí, y lo que te digo, el tener tanta variedad de cosas me hace también abrir mucho más el abanico y abarcar un campo de gente mucho más amplio. Y de una manera o de otra, el que no me conoce por una parte, me conoce por otra. Pero, ¿qué es lo importante? ¿No? Mantener a la gente entretenida y Claro. hacer a la gente feliz. Claro, eso es fundamental. Es fundamental. Yo cuando hago un cursillo como el de este fin de semana, siempre inicio el curso diciendo lo mismo. Mi principal objetivo de venir aquí es que aprendáis y que seáis felices, que cuando vayáis de aquí hayáis aprendido más, porque yo, Claro. o sea, independientemente que yo haya sabido o no transmitir lo que quiero, que lo paséis bien, que sepáis transmitir, o sea, que yo haya sabido transmitir lo que yo quiero, y una de esas cosas que quiero es que seáis felices, que disfrutáis de vuestro trabajo y que os vayáis pasando un buen rato y con buen sabor de boca. Claro, a mí por ejemplo en las jornadas que también para que descanses un poco, hay que descansar. En las jornadas que sabes que suelo también ir por España, en diferentes Sí, sí, sitios, me pasa mucho que claro, se hace un cartel, se pone el nombre de tal, se va a hacer esto, y claro, la gente o las personas que asisten van pues muchos buscando esa técnica, pero para mí es lo que tú dices, es la excusa, el recurso para proyectar belenismo, para proyectar Totalmente. buen rollo, para que la gente disfrute y para, o sea, como medio para contar una historia y plasmar durante un rato un testimonio, ¿no? Sí. Pero volviendo un poco también a lo que decíamos, el tema de la religiosidad, quizás el hecho religioso actual que parece que está un poquito menos de moda, o bueno, vamos a decirlo así, no sé. Igual no, pero puede que sea así. En el tema del Belén, el que haya personas que accedan, que igual digan, bueno, yo no soy creyente, yo no creo, yo no tal, yo hago un Belén, pero a ti eso te chirría. Mucho. Mucho. Porque yo creo que también, o sea, llega un punto y dices, hombre, o sea, si no crees, tú estás poniendo unas figuras que representan el nacimiento de Jesús, o el tema que vaya relacionado, o buscando posada, lo que sea, pero estás contando un tema que es así, que no lo puedes prostituir, o sea, no puedes decir, mira, no, quito y dejo una escena blanca que no cuente nada sobre un pasaje bíblico sin más, o sobre una escenografía vacía, pues no tiene sentido, Lola. No, yo para eso pongo un árbol de Navidad, pero no hago un Belén. Claro, y es que muchas veces a mí me pasa de personas que dicen, no, por ejemplo, no, pues hace un tiempo me pasó con unos belenistas que me decían, yo voy a hacer una escena, voy a hacer esto, me sea una foto y tal, o un vídeo, o un dibujo que habían hecho, y digo, ya, pero, vale, pero esta es la escenografía, lo que tú vas a construir, pero ¿qué vas a contar? ¿Qué idea hay? ¿Qué tienes que contar? ¿Qué personajes van a estar ahí contando esto? Bueno, pues el que sea. O sea, hay personas que ni siquiera se plantean que estamos haciendo un Belén. Con el estilo que quieras, con el estilo tuyo más de tocar y de sentir y de vivirlo, con escenas más, vamos a decir, más museísticas, por decirlo de otra forma, me da igual. Pero tiene que haber una esencia. Si no hay esencia, Lola, Es que esos belenes al final acaban siendo impersonales, fríos. claro. Mira, yo me gusta mucho meter escenas de mi vida, o sea, partes de mi vida dentro de ese Belén, ¿no? Como pieza principal, por supuesto, el nacimiento de Jesús, que es lo que, digamos, Sí, lo que nos... la salsa de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero luego me gusta poner también escenas de mi vida, cosas que yo he vivido y
o de gente que conozco que me han marcado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, el Belén nuestro es una fusión de cultura. Yo cuando va gente, no se lo puedo explicar a todo el mundo, evidentemente, pero sí que hay muchas veces que van grupos, gente, imagínate que vais vosotros a ver el Belén y yo os explico qué es para mí ese Belén, qué significa ese Belén, el sentimiento que hay implícito en él. Por ejemplo, vivimos en Requena, pero somos andaluces. Entonces hay una fusión de culturas metidas dentro del propio Belén. El Belén, tú sabes que hay una cueva que hemos todos los años, que es inmensa, donde te metes dentro de la cueva y te absorbe, la cueva te integra dentro, como si fueras un personaje más de ese Belén. Es impresionante el ruido de la cascada dentro de esa cueva, eso hay que vivirlo allí en el sitio, eso a través de una pantalla no se puede transmitir. Claro. Eso es para vivirlo ahí. Claro que sí. ¿Esa cueva qué sentido tiene? Pues esa cueva tiene mucho sentido porque son las cuevas de Requena. Requena tiene toda su villa, toda es una pura cueva. Entonces, eso es un homenaje al sitio donde vivimos. Dentro de esas cuevas solemos poner lo que es la elaboración de los vinos, toda la bodega con las tinajas de vino. Metemos también las tinajas de Requena y también metemos las barricas, las botas de Montilla Moriles de Jerez. Ahí están ya las dos fusionadas, en diferentes apartados, pero cerca la una de la otra. Los algodonales de la campiña cordobesa, los olivares de Córdoba y Jaén. La parte de los sembrados, de las dehesas. Yo procuro siempre meter escenas dentro de ese Belén de cosas muy cercanas tuyas y muy vividas. ¿Y sabes entre otras cosas por qué, Ignacio? Porque cuando yo estoy haciendo cada una de esas escenas estoy poniendo ese sentimiento que yo llevo dentro Claro. en ese Belén, y eso al final la gente lo acaba notando. Este año pasado he hecho lo que es la huerta de mi padre con un manantial de la época de los romanos. Es súper emotivo para mí, y he hecho todo lo que era el proceso de trabajo del día a día de mi padre. El día del laboreo con las vacas, campo cortando las alfalfas y tal. Y este año quiero repetir la escena, pero ampliada y de otra manera. Entonces, ¿cómo influye esto? Precisamente por el sentimiento que se le pone, independientemente de todas las escenas que ella lleva, que son las propias, que sí, la anunciación, que los Reyes Magos, que todo lo que ¿Pones ella... todas las escenas principales en el Belén? O sea, pones aparte del nacimiento, pones también los Reyes en caravana, sí, la como anunciación, los Reyes en pastores... caravana, luego los Reyes adorando, la anunciación de los pastores. Sí. Lo que yo no pongo, por ejemplo, que ahora ya vamos a empezar a incorporarlo a partir de ya, que ya los tengo casi hechos, por ejemplo, sí que tenemos la Virgen y San José pidiendo posada y eso, pero la huida a Egipto no lo he hecho, llevo varios años sin hacerlo, la huida a Egipto, y eso sí que vamos a recuperar otra vez y vamos a empezar a ponerlo. Ya. Y fíjate que son 70 metros cuadrados. Claro. Mira, en un café anterior que tuve con María Teresa Marín, la directora del Museo Salcillo, ese café, bueno, fue en torno al museo en sí, a su trabajo allí como directora, y a mí me interesaban cosas muy concretas, pues el tema de las figuras salcillescas, la forma de representar, ¿no? Y sí que salió un poco también este tema, ¿no? De que en esa época, por ejemplo, las figuras de Salcillo, de ese Belén, son figuras populares, o sea, de gente del pueblo, de gente que podías ser tú, o tus familiares o tus amigos, y de gente haciendo cosas en el campo y labores de tal, ¿no? Y hubo un momento, yo creo que en la historia del Belén ha habido un momento en el que parece que eso lo hemos metido con el Belén hebreo, nos hemos inventado un Belén hebreo, que es todo menos Belén hebreo, porque eso no fue así. O sea, esas construcciones tan definidas, eso serían unas cuevas medio bodegas metidas ahí con 4 tablas mal puestas y unas telas, y se meterían ahí. Eso sería Belén en esa época, según dicen los historiadores y la gente y la lógica, ¿no? Pero hemos creado un Belén
y de alguna forma da la sensación como que le hemos dado, como que ese Belén popular de representar lo que tú dices, como que se ha quedado un poquito en segundo plano. ¿No te parece también que...? Y yo concretamente pienso absolutamente como tú. Ahora hay una diversidad de belenes súper amplia y parece que en los belenes cabe todo, ¿no? Empezando por el mío. Yo el belén que nosotros hacemos, si te paras a analizarlo, yo casas, edificaciones tengo muy pocas, por no decirte ninguna. Yo utilizo mucho los bajos de la montaña para hacer casas cuevas. A unas las saco más, otras las saco menos, pero es todo muy ambiente rural. Nunca pongo en las calles lo que es pavimentos ni nada de eso. Suelo hacer todo tierra pisada con espuma de poliuretano, hago la tierra pisada, caminos de tránsito de animales y todo eso. Y los talleres los suelo hacer abiertos. Por ejemplo, la carpintería, la herrería, todos son abiertos, la mayoría de ellos metidos en cuevas también, sí, espacios y abiertos al exterior. Exactamente. Normalmente también suelo poner el misterio en una cueva, establo, pesebre, pero siempre en un ámbito muy, muy rural. Nunca lo meto en una casa, siempre me gusta mucho lo rústico. Ya. Oye, y en el mundo, cambiando un poquito de tema, en el mundo del Belén, a nivel, por ejemplo, de Federación Española, y bueno, ya sabes que este vídeo luego se cuelga en YouTube de Federación, y bueno, lo que hemos comentado al principio, ¿qué falta por hacer, o hacia dónde crees que se podría ir a nivel un poco de federación, de asociaciones, de belenistas? No sé, ¿cómo ves tú el mundo así, general, el mundo del Belén organizado? Ya no del particular que hace su Belén en casa, del aficionado que le gusta montarlo en su casa o en su entidad, sino ya un poco a nivel de asociaciones, ¿cuál es un poco, si no nos escuchara nadie, que ahora estamos que... No escucha. Eso no escucha nadie. ¿Cuál sería un poco tu crítica o tu aspecto de mejora a nivel de organización, de divulgación? No sé, vamos a ver, yo más que tendría que hacer federación por las asociaciones, yo más bien invertiría el orden que pueden hacer las asociaciones por federación. Tenemos una red de asociaciones tan grande y tan maravillosa que si cada una de esas asociaciones aportáramos un granito de arena a esa federación, que tiene un papel importante, la Federación Española de Belenismo tiene un papel importante, y por parte de las asociaciones tendríamos que darle, tendríamos, y yo no soy asociación belenista, sí, no, bueno, pero nosotros somos asociación andaluza. Sí, pero hablas de decir como algo que tendríamos que hacer a nivel de, en vez de pensar que pertenezco a una federación y qué obtengo de federación, sino que puedo aportar. Exactamente, hacer al contrario, o sea, yo como asociación, ¿qué puedo aportar a federación para que federación sea más grande en riqueza belenista y pueda ayudar más al resto de las asociaciones? Tú, por ejemplo, has empezado a hacer una cosa estupenda que es estos cafés. Conocer a los artesanos, conocer a la gente que de una manera u otra se mueven dentro del mundo belenista y no sé, acercarlos un poquito más al resto de la gente, ¿no? Su aspecto humano, no su aspecto profesional, sino su aspecto humano. Entonces, si cada uno de las asociaciones aportáramos un poquito a esa federación, yo incluso, fíjate, recuerda que yo propuse hacer una serie de vídeos y colgarlo en federación, pues no sé, un taller con las técnicas que se utilizan para una cosa determinada, y que cada semana o Sonia estuvo también de acuerdo en aquello, hacer un corto de vídeo y ponerlo y que Federación lo publicara, ¿no? Darle un contenido. Recuerda que en el Congreso hasta aquellas clases de cocina que se pusieron del fraile, el éxito que tuvo, ¿verdad? Que le pidieron prestado de los franciscanos, de los frailes franciscanos. Oye, qué maravilloso sería que cada asociación, en uno de los talleres que hacen,
hacer una técnica de decir, bueno, pues voy a aportar a Federación esto y que Federación lo publique. Y a su vez que el resto de las asociaciones lo vean, ¿no? Sería una forma también a ver, Federación tiene que ser cercana con las asociaciones y las asociaciones acercarse a Federación. Sí, es que quizás sí que hubo una época en la que era, pues perteneces a Federación, pero ya está, es decir, no había más recorrido que ese, ¿no? Y ahora también, volviendo a lo que yo siempre digo, que desde que tenemos el tema de Internet y sobre todo redes sociales, la conexión es tan brutal, podemos hacer cosas tan fáciles a coste cero, pero a coste cero como estamos haciendo esto ahora, o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, que yo creo que es el momento ya, y creo que se empezará a funcionar desde que en el punto de que Federación cree un espacio de encuentro, donde quepan, pero incluso cosas, el otro día comentan también con un compañero, decíamos, fíjate tú, ponencias que hay de los congresos que ya se han hecho, comunicaciones, cosas de divulgación, de investigación, no solo de técnica, sino también de patrimonio, que ya están hechas. Y esas cosas, Lola, se pierden, porque se editan para un congreso, el libro del congreso, pues bueno, tal, y al final dices, y congresos que se han hecho material, hay un montón ya cosas hechas, aparte de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, a ver si, bueno, vamos ahí un poco metiendo el calzador para ver si desde Federación también se van buscando estos puntos. Yo muchas veces con nuestro querido Alfonso, hablo de vez en cuando con él, de Federación, y yo me encantan las tertulias y pues los de las noches de los sábados, sí. Y me gustan y tal, pero claro, evidentemente cuando se empiezan, yo pertenezco a una asociación, soy directiva de mi asociación andaluza, y muchas veces en esas tertulias cuando empiezan a hablar pues de las cosas internas de las asociaciones y eso, yo no intervengo porque no me corresponde, ¿no? Y yo muchas veces le digo a Alfonso, tendría que hacer un apartado de hacer una de estas, por ejemplo, un viernes sí, o sea, un sábado sí, otro no, pero para que la gente interviniera y pues como estamos aquí ahora en el café hablando de cosas entretenidas, divertidas, y que hubiera un moderador en que le fuera dando paso a unos y otros y charlar, dar los puntos de vista, explicar experiencias y conocer un poco más a la gente más íntimamente, ¿no? Como si estuviéramos en petit comité, y que eso quedara grabado y que después se publicara también, sería precioso. Mira, que sepas, Lola, los cafés ahora están en esta versión que es online y más, entrevista, yo nunca le llamo entrevista porque no es una entrevista, es una tertulia entre amigos o entre gente que va a ser amigo, que muchos no son, cuando no es tu caso, pero con otros dices, bueno, pues es la primera que te veo, pero estoy encantado de estar contigo, y es así. Empezaron los cafés, yo los empecé aquí desde mi taller, y eran cafés pues de tomar café, es decir, de juntarte unos cuantos y en una mesa pues con unas pastas, bueno, sabes lo que nos pierde la pasta y los bizcochos, porque en todas las asociaciones hay una Mari o un Pepe que hacen unos bizcochos impresionantes. Entonces era el tema. Y esos cafés empezaron, un poco lo que tú dices, no era solo tomar un café sin más, sino proponíamos un tema, o proponía yo un tema, ¿no? De un poco el tema del Belén, o relacionado con el Belén. Y alguien venía y preparaba nada, pues 10 minutos de un poquito pues de contar algo, y luego hablábamos sobre eso, y luego, bueno, también se podía derivar, ¿no? Pues tampoco era una cosa. Eso mismo grabado, o incluso en online con más gente, o sea, al final, yo digo, qué pena no haber tenido en ese momento, pues la chispa, porque yo tampoco estaba en ese momento de decirlo, pero decir, salían cosas súper interesantes que se han quedado aquí en las paredes, o en mis oídos, o en los que estuvieron, muy interesantes, y dices, es que ahora tenemos que hacer esto. ¿Y sabes qué pasa, Ignacio? Que te pasa que cuando estás charlando, tomando un café como estamos nosotros ahora, y te encuentras a gusto, estás tratando temas que te interesan, que los vives, que te apasionan, que realmente te importan. Te olvidas de que hay una cámara grabando.
Ah, totalmente. y, Sí, sí, y sí, te sí. abre en Sí, ganar. sí, 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 sí. Te Y de abre. hecho aquí estamos dos personas en este momento hablando, pero si aquí hubiese una tercera persona o fuese una cosa un poquito más coral, bueno, el disfrute también Sí, es, porque bueno, a veces también dices, bueno, pues el aporte de otra o de igual una pequeña, bueno, pues un debate, un intercambio, ¿no? O sea, eso es súper rico y además también en este caso mi aportación va por compensar un poco el tema de exceso de técnica, sí, porque si ya parece que ya es todo técnica, técnica, que está muy bien y que hay que explicar lo que hay que hacer las cosas, pero siempre con ese sentido de proyectar belenismo por detrás por debajo, por sí. encima o al lado de la técnica, porque si no al final, ¿qué es? Hacer maquetas, hacer algo frío que sí, es que das una pincelada y eres un gran artista, pero ¿y? Detrás de eso, ¿qué hay? ¿Y dónde Tiene que está la haber. línea? ¿Dónde está la línea que separa de un aficionado, belenista, buen belenista o maestro Claro, belenista? ¿Dónde exactamente, está? y además tenemos el peligro de dejar a gente fuera. Claro, Porque hay gente que, oye, es que yo no tengo esa escapada. Yo cojo el pincel y soy un desastre. Y las pinturas se me emborrona todo, por decirte de pintura, ¿no? O con el cúter, pues siempre me estoy cortando. O sea, dice, esas personas las vamos a dejar fuera si solo hablamos de técnica. claro. Y de intentar conseguir una perfección que además eso, claro, ¿dónde pones? El Para mí el lechón. belenista es el que tiene ilusión Ahí va. por vivirlo, que lo sabe compartir, se emociona y hace, oye, pues lo que hace, pues ni mejor ni peor, o sea, es que es así. Mi madre era de figura pellizquito en la nariz, Ah, ¿vale? sí, De modelar con un palillo de un mondadientes. sí, de palillo de dientes Ahí y va taca. el rabito del pincel y pellizquito en la nariz. Y lo mismo tuve las figuras de mi madre y dice, ¡ay, qué cosa más! Pues a mí me han querido comprar las figuras de mi madre y me han pagado cifras que jamás en mi vida mi madre se Si pensaría que le hubiera iban a pagar. pensado que le iban a... Y para mí son un tesoro, porque ella ya no está Claro, y para mí son lo más grande que hay. Hay muchas desaparecieron, muchas mi madre las regaló, pero las pocas que conservo, mi claro, hermana y yo, las dos, claro, las tenemos como un auténtico tesoro, porque lo son, emocionalmente hablando. sí, Y claro. nunca mi madre se imaginó que a mí un señor pudiera venir a mi casa y ofrecerme el dinero que me ofreció por ellas, porque decían que tenía un estilo, no recuerdo el nombre que me dijo, pero era un estilo muy, muy marcado, muy definido. Y por supuesto no se las vendí, porque el dinero se gasta, pero la figura queda. No, es igual, claro. Y ahí está la emoción y el sentimiento de las manos de mi madre. Pero es lo que te digo, igual otra persona viene y lo ve y dice, pues que vaya cara, pues Bueno, vaya claro. napia que tiene. No, pues no. Porque, como lo que estamos hablando, ¿dónde está la línea que separa lo bueno de lo mejor, de lo supremo? Según el punto de vista del que lo ve, ¿no? Claro, Porque claro. para mí el artesano más perfecto o el belenista más supremo, pues puede perder mérito cuando está menospreciando al que hace un Belén en una cajita de zapatos porque no Claro, le da para más. claro. Yo, Porque yo- tan belenista uno como otro, porque ahí ya no solamente cuenta los materiales con los que lo haces o el conocimiento que tengas para hacerlo, sino el sentimiento que tú le pones al hacerlo. Claro, y muchas veces pasa que tampoco conocemos a todas las personas que vemos sus trabajos y bueno, no entramos tampoco en cómo son ni cómo tal, pero yo soy de la opinión de que a mí el trabajo, o sea, la obra y el artista o el belenista van íntimamente unidos. Entonces, si yo conozco que el belenista, pues sinceramente así entre tú y yo deja mucho que desear, pues que le den mucho a su... Quiero decir, o sea, no me interesa si no hay detrás una verdad, Sí, porque entonces al final volvemos a lo de antes, sí. a lo que hacía tu madre, ¿no? Y esas esencias que tú tienes y que tú transmites, si la persona no es capaz de hacerlo y simplemente va por su ego y por su tal, para A ver mí, si el mejor es el mío y el tuyo no. claro, y eso Y pasa lo mucho en el que, mundo del Belén, y ¿eh? lo que yo sé me lo guardo para mí para que no me lo copie y no lo pueda hacer igual que yo. No, Bueno, se trata de compartir. y Lola, y de hacer belenes, y cuando estás trabajando, y cuando te vas, cerrarlo para que no vea la gente lo que estás haciendo, o sea, dices, ¿dónde vamos? O sea, cosas así que dices, bueno, esta gente, estos son belenistas,
para mí... Yo, como soy una chivata y todo lo casco, no me puedo guardar nada para mí. Y cualquier cosita que aprendo, cualquier cosita la publico, la digo y la comparto, porque de eso se trata el mundo del belenismo, Claro. de tener generosidad, compartir y hacer que este mundo siga creciendo, que no vaya en decremento, sino en aumento. Claro, ese es un poco el tema que nos trae, y de hecho ya te digo, los cafés van por ahí también, y bueno, y lo que se haga más, es decir, y lo que tú haces, o sea, que tú tienes una difusión, un soporte ahí, que mucha gente accede al Belén a través tuya, mucha gente, y de una forma muy sencilla, además, sin pensar que tienen que estar ahí, es que tengo que... No. Mira, yo tengo mucha gente, seguidores que ahora ya son grandes, que han ido a ver el Belén o me han descubierto en internet buscando otra serie de cosas. Niños que yo he aupado en brazos para que vean el Belén porque no llegaban en altura, y les he explicado las cosas como si fuera un adulto con palabras de niño. Uh-huh. Y cuando se han ido a su casa, niños que han ido con los colegios o que han ido con sus padres, les han pedido a sus padres que le dejen hacer un Belén, y que ahora son excelentes belenistas. Ahora ya son adolescentes y mayores y son excelentes belenistas. El transmitir tu pasión, el compartir tus sentimientos, eso es lo más grande que hay. Y hay que, si yo sé una cosa y puedo ponerla a tu alcance, vamos a ello. Sí, además también hay que tener mucha humildad para hacer eso, ¿eh? Claro. Porque eso no es fácil, porque no es la parte, vamos a decir muchas veces la parte bonita, visible, lo que te decía, el trazo el punto así genial. No, es más de pellizco, de roce, de compartir tocándonos, de mira esto así, ¿no? Y para eso hay que tener, yo creo que mucha capacidad de amar y mucha humildad, porque eso cualquiera no lo hace. Yo ya comenté durante aquella charla del Congreso que el Belén no solamente hay que mirarlo, hay que oírlo, hay que olerlo, hay que verlo y hay que tocarlo. Bueno, pues que en definitiva hay que potenciar el mundo del belenismo, ayudar en lo que se pueda y hacer a la gente partícipe de ello. Y sobre todo estar vuelvo a repetir, como antes, con el que menos sabe, con el más débil. Las caras de ilusiones que tú y yo vemos, sin competir, por supuesto, las caras de ilusión que tú y yo vemos cuando estamos haciendo una ponencia para la gente, y ver cómo aprenden, cómo se empapan, que no les importan estar 8 horas. Sí. Y luego salen y dicen, me ha encantado, me ha gustado, se me ha pasado volando, necesito otras 8 horas más para seguir aprendiendo y hacer más cosas. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo eso también lo noto incluso en los online, que cuando empieza, decían, bueno, el hándicap de la pantalla, ¿no? De traspasar la pantalla y de llegar. Oye, es increíble cómo puedes llegar perfectamente y cómo ver los trabajos que hacen y la forma en la que se quedan enganchados durante igual 2 horas, que bueno, hay que estar 2 horas. 2 horas es más que una película que teóricamente te gusta y que te engancha, ¿no? O sea, que es un ratillo, que no es tal. Y la gente está ahí, o sea, te das cuenta y dices, claro, es que proyectas belenismo y utilizas una técnica o un procedimiento para hacerlo. Sí. Así que Lola, absolutamente, estamos en línea total. Yo sabía que estábamos, pero esto ya es, bueno, el acabose. Oye Lola, te agradezco muchísimo el café. Sabía que iba a ser un café dulce, un cappuccino, no sé cómo llamarlo, sí. muy interesante, porque, hombre, ya sabes que llevo mi taza te aprecio un montón. Te llevo la tacita, que ya eres ya otra loca enganchada al café, con lo cual la taza también, pues, un recuerdo de la experiencia. Y, oye, pues, me ha gustado mucho cómo has empezado con ese Belén que tú vivías en la cueva de tu madre, que al final es así. O sea, al final eso es lo que estás viviendo día a día cuando proyectas belenismo. Una prolongación de mi vida, claro que sí. Espero que
en este caso mi hija, que es la que más interviene Sí. como artesana en el tema, continúe con esta tradición el día que yo ya no esté o no pueda subirme a los Bueno, a las altos. Lidia es un encanto también Sí. y seguro que lo seguirá y bueno, y toda la gente que te seguimos y que estamos súper contentos contigo. Los vínculos de unión que se generan con este tipo de cosas son, yo creo que una de las Muy cosas potentes, más sí. importantes. Y yo me considero muchas veces confesora de la gente, porque amparado en esa pantalla de móvil o de ordenador, en ese anonimato de que me cuentan porque yo no los puedo ver, bueno, Sí, claro, me cuentan claro, cada claro, cosa claro. que es increíble y un poco te ves implicada Claro. o vinculada con ellos emocionalmente más de lo normal. Normal, eso pasa. Los que tenemos cierto pellizquillo, pues notamos eso y no es solo hacer el Belén, sino todo lo que el aspecto humano que hay ahí. Así que, Sí, Lola, un placer. igualmente. Un placer, pero grande, grande, grande. Tú ya sabes tú sabes que yo te quiero muchísimo, lo Sí. sabes. Y venir a Pamplona, las 3 veces he venido ya con esta. Bueno. La primera vez fue a tu casa, las 2 siguientes Con la a la asociación asociación. de Pamplona. Y de verdad, un absoluto placer. Y ya sé que va a haber una cuarta y Eso espero, y espero tener la voz y que tu mejor voz también. esté ya, sí, porque la voz le das mucho, Sí, le doy mucho tú tienes que extraña. descansar, así que nada, muchas gracias, Lola. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues nada, ya veis, ha sido un grandísimo placer, otro café más, el siguiente, pues no sé dónde estaremos, no sé quién será la siguiente persona que tenga aquí ganas de tomarse un café conmigo, pero seguro que muy prontito lo sabréis. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo café.